La separación general entre los agentes económicos se escribe en la teoría del consumidor, expresada como la culminación y destino final de todo el proceso de inversión y producción, centrándose en el análisis del comportamiento del consumidor, la satisfacción de las necesidades y la maximización de las utilidades. La familia es considerada la unidad de consumo, base de la demanda de bienes y servicios en el mercado, y donde su ingreso puede determinar dos destinos, el ahorro y el consumo. Aquí el plan de la unidad de consumo es el conjunto de decisiones que la familia o el individuo consumidor toma acerca de la cantidad de calidad y bienes y servicios que adquiere con un monto determinado de dinero o periodo concreto. Mankiw, en sus principios de economía, plantea que las personas consumen menos de lo que desean debido a que su gasto está restringido o limitado por su ingreso. La restricción presupuestaria o el límite en los bienes y servicios que un consumidor se puede permitir determinarán la capacidad de consumo en una familia. Las elecciones del consumidor no dependen únicamente de las restricciones presupuestarias, sino también de sus preferencias concernientes a los bienes. Aquí los consumidores orientan su elección de acuerdo a la utilidad, entendida como la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad humana, que le pueda brindar una mercancía determinada. En este punto surge una disyuntiva teórica en lo que respecta a la utilidad de un bien dado. La utilidad objetiva es una utilidad que reside en los bienes. La utilidad subjetiva se da al poseer cada individuo gustos y apetencias diferentes, porque la utilidad que reporta un bien a diversas personas también es diferente. La utilidad marginal de cualquier bien es el incremento en la utilidad que un consumidor obtiene de una unidad adicional de ese bien. Se supone que la mayoría de los bienes muestra una utilidad marginal decreciente, o sea, a mayor cantidad de un bien que el consumidor posea, menor es la utilidad marginal que una unidad adicional le proporciona de ese bien. Se considera que los individuos actúan en el mercado para aumentar su bienestar propio, es decir, buscan su bien y beneficio. A partir de esta idea se consolida el consumidor soberano, porque escoge entre las alternativas de consumo según sus preferencias dadas y estables, teniendo el dominio absoluto de todas las circunstancias de las que depende su decisión de consumo. La forma de medir las preferencias de una persona sería a través de las funciones de utilidad. El resultado es el índice de utilidad que produce una determinada combinación o cesta de los bienes a lo que el consumidor se enfrenta. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que un consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios de una renta dada. El consumidor se encuentra en equilibrio cuando con la renta o presupuesto que dispone puede adquirir los bienes que le reportan mayor satisfacción. Sí, quería preguntarle sobre la utilidad subjetiva y la utilidad objetiva, esta disyuntiva teórica dentro de la teoría del consumidor. ¿Por qué en específico la disyuntiva en una sola teoría? Estas dos posturas. Bueno, fíjate, primero hay que empezar que los economistas clásicos creían que la utilidad, que vamos a hablar más adelante, la utilidad es medible, ¿no? Sin embargo, los economistas hoy en día dicen que la utilidad es comparable. ¿Y qué es la utilidad? La utilidad es la satisfacción de las necesidades, es decir, los consumidores con sus limitados recursos asignan sus recursos a la compra de bienes y servicios que le traigan satisfacción, es decir, utilidad. Cuando se habla de utilidad objetiva y utilidad subjetiva, por ejemplo, la utilidad objetiva se entiende aquellos bienes y servicios que poseen propiedades como sabor, tamaño, olor. En cambio, las utilidades subjetivas son aquellas que no necesariamente tienen una propiedad física, pero sí tienen un valor para el sujeto. Ok, y esto enmarcado en un enfoque microeconómico o macroeconómico, ¿cuál es la diferencia acá? Bueno, la teoría del consumidor es una teoría de microeconomía. En todos los textos básicos o manuales de microeconomía vas a encontrar la teoría del consumidor. Normalmente es la teoría neoclásica, basada en la teoría neoclásica. Cuando estudiamos la teoría del consumidor, estudiamos la teoría neoclásica. La teoría post-keynesiana tiene algunas observaciones al respecto de la teoría neoclásica. Por ejemplo, ellos dicen que la teoría del consumidor
influyen otros factores, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, por ejemplo, lo que ellos llaman la racionalidad procedimental, que es los hábitos, ¿no? Y las reglas que tienen los consumidores, la saciedad. Por ejemplo, cuando tú sacias una necesidad, ya no necesitas más de ese bien o servicio. Tienes la herencia, que es por costumbre, la separación, es decir, que muchos de los bienes y servicios no están relacionados. Acuérdate que en el mapa de indiferencia, en las curvas de indiferencia, se hace una curva, ¿no?, cóncava hacia abajo, que quiere decir que básicamente cualquier punto en esa curva es igual para el consumidor, ¿no? También la teoría del consumidor es una teoría del consumidor individual. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no?, descifrar racionalmente todas las preferencias de todos los individuos, ¿no? Entonces, normalmente es el individuo personal el que puede determinar sus preferencias. Bueno, la utilidad marginal es la satisfacción adicional que adquiere un consumidor individual por la adquisición o consumo de un producto, una unidad del mismo producto adicional. Para ello tenemos también distintos bienes o servicios, ¿no? Por ejemplo, los bienes sustitutos, ¿no? ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, hay dos tipos de bienes sustitutos: el bien sustituto perfecto y el bien sustituto cercano. Un ejemplo de un bien sustituto, ¿no?, un refresco perfecto. Dos marcas de refresco que son muy parecidos sería un sustituto perfecto. Un sustituto cercano sería, por ejemplo, el té y el café, que son distintos, pero tienen ciertas propiedades que lo hacen tomar como sustitutos cercanos, ¿no? Y también están los bienes complementarios. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Bueno, por ejemplo, tú tienes un carro, al carro le echas gasolina, usas los cauchos, ¿no? Son varios bienes que su utilización tiene que ser en conjunto. Te decía de los post-keynesianos, ¿no?, las características que ellos le critican a la teoría neoclásica de teoría del consumo. Ellos dicen que hay 7 factores, ¿no? El primer factor es el de la racionalidad procedimental, que es los hábitos y reglas del consumidor. Está la saciedad, cuando tú sacias una necesidad, ya no necesitas otra necesidad. Por ejemplo, está la separación, ¿no?, los bienes de separación, los bienes de herencia, ¿no?, los bienes de dependencia. Por ejemplo, ¿cuál es un bien de dependencia? Los bienes de dependencia son bienes creados o producidos externamente, exógenamente, ¿no?, por ejemplo, por la publicidad, por la moda, ¿no? O sea, la dinámica del sistema social capitalista. El mismo sistema capitalista, ¿no? Porque la satisfacción que satisfaces tú, ¿no?, eso tiene que ver con el objetivo y lo subjetivo, ¿no? Tú satisfaces también deseos, y los deseos también pueden ser manipulados o generados. En primer lugar, las preferencias son completas. Un individuo siempre va a estar en condiciones de comparar dos canastas entre sí. Puede preferir la canasta A la canasta B, o puede preferir la canasta B a la canasta A, o a lo sumo le da lo mismo la canasta A y la canasta B. Que las preferencias sean completas significa que el individuo siempre sabe si la prefiere la A a la B, o la B a la A, o le da lo mismo. No existe el no sé en nuestro modelo. Siempre va a poder comparar dos canastas entre sí. El segundo de los supuestos es que estas preferencias son transitivas. Por ejemplo, si A es mayor que B y B es mayor que C,
por transitividad, A tiene que ser mayor que C. Bueno, esto mismo también se cumple en las preferencias. Supongamos que yo prefiero ir al teatro que ir al cine. Sin embargo, yo prefiero ir al cine que ver tele en mi casa. Por transitividad, tengo que preferir sí o sí ir al teatro que ver tele en mi casa. Bueno, esto también se cumple en las preferencias. Y el tercero de los supuestos es lo que se llama ley de no saciedad, o como me gusta llamarlo a mí de una manera más simple, es siempre más es mejor. Siempre a un individuo consumir una unidad adicional de un bien le va a generar un nivel de satisfacción adicional, aunque sea mínimo, pero siempre le genera un nivel de satisfacción adicional. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos en el desierto, hace horas que no consumimos agua, ningún líquido, estamos muy sedientos. Nos ofrecen el primer vaso de agua. Ese primer vaso de agua, cuando lo consumimos, nos genera un nivel de satisfacción adicional muy alto. Nos ofrecen el segundo vaso de agua. Ese segundo vaso de agua también nos genera un nivel de satisfacción adicional, más chico que el primero, pero nos genera un nivel de satisfacción adicional. Y así sucesivamente, nos ofrecen el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Consumir una unidad adicional de un bien nos va a generar un nivel de satisfacción adicional, aunque sea mínimo, pero nos genera.